Primer episodio de Trascendiendo las Limitaciones, el módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Propósito fundamental del presente módulo. Mediante el estudio y aplicación de los métodos de limpieza de la mente consciente e inconsciente y el entrenamiento constante con las técnicas que se enseñan en este módulo, el estudiante de Magia del Amor podrá trascender la mayoría de las limitaciones adquiridas inevitablemente durante el desarrollo de su personalidad, además de aumentar su comprensión acerca de cómo identificar claramente las limitaciones, cuál es la diferencia entre eliminar y trascender, cómo superar totalmente las reacciones sentimentales, cómo reconocer las características de las limitaciones, cómo manejar los estados depresivos. Aumentará su comprensión del origen de las limitaciones mentales, la diferencia entre limitaciones conscientes e inconscientes, cómo reconocer y limpiar los traumas psicológicos, qué son los maestros o magos caídos, cómo evitar una caída interna y la trascendencia definitiva del ser humano. Temario. Tema 1. ¿Qué es la libertad mental? La personalidad con capacidad de asumir consciente y voluntariamente cambios de ideas y de comportamientos. Tema 2. ¿Qué son las limitaciones de personalidad? Grabaciones mentales que dificultan o no permiten aceptar nuevas ideas o comportamientos. Tema 3. ¿Cómo hacemos para adquirir las limitaciones? Son inevitables durante el desarrollo de la personalidad, pero es necesario trascenderlas para poder liberarse. Tema 4. Los estados depresivos. Todo lo que tiene mente puede deprimirse: plantas, animales, humanos. Tema 5. Las limitaciones conscientes. Todo lo aprendido y aún no verificado como cultura, conocimientos, conceptos, ideologías, hábitos y normas. Tema 6. Superando las limitaciones conscientes. Flexibilización voluntaria de la mente, siempre dispuesta a nuevas ideas y mejoramiento hasta llegar a Dios. Tema 7. Las limitaciones inconscientes. Asociaciones inconscientes entre un suceso externo y una reacción interna involuntaria, como miedos y fobias. Tema 8. Características del trauma psicológico. Grabaciones inconscientes de protección generadas desde el instinto de supervivencia, el cerebro reptil. Tema 9. Limpiando la mente inconsciente. Información, técnicas y terapias para limpiar la mente del trauma inconsciente. Y tema 10. Trascendencia definitiva de las limitaciones. Desaparece la posibilidad de caerse cuando se alcanza cierto nivel de maestría y manejo de la energía vital. Introducción. Durante miles de años, la especie humana ha vivido dentro de las experiencias de la ley básica de la naturaleza, utilizando el instinto de conservación para poder sobrevivir en un medio primitivo donde la lucha por la vida genera una constante angustia y la necesidad de defenderse, ya sea huyendo o peleando, lo cual produce los programas traumáticos que se instalan en la mente reactiva o subconsciente, que se desarrolla sobre la parte más primitiva del cerebro llamado paleoencéfalo o cerebro reptil. El desarrollo del cerebro tiene una relación directa con las experiencias mentales necesarias para el crecimiento de la conciencia. Por esta razón, el paso de la conciencia por los niveles animales y humanos requiere que el cerebro sea cada vez más especializado para poder soportar el desarrollo de una mente cada vez más evolucionada. El cerebro está dividido entre neocórtex, que gobierna el lenguaje, el raciocinio y los movimientos voluntarios,
El cerebro límbico, que gobierna las emociones relacionadas con el afecto, la expresión y la mediación de las emociones, los instintos y la motivación, y el cerebro reptiliano, que gobierna la digestión, la reproducción, la circulación, la respiración y la ejecución de la respuesta de lucha, fuga o congelamiento. Los reptiles son las especies animales con el menor desarrollo del cerebro, el cual está diseñado para manejar la supervivencia desde un sistema de defensa binario, huir o pelear, donde el proceso sentimental es muy escaso. Los mamíferos primitivos tienen un cerebro más desarrollado que los reptiles, mesencéfalo o cerebro mamífero, dotado de un sistema límbico ubicado encima del cerebro reptil y que permite en el mamífero el desarrollo sentimental, fundamentalmente manejado en la estructura del sistema límbico conocida como la amígdala, por lo cual ellos pueden llegar a establecer relaciones de mayor fidelidad que los reptiles. Los primates, los mamíferos modernos, tienen un cerebro mucho más desarrollado que los mamíferos primitivos, por lo cual, además de los sentimientos, manejan un proceso de mayor entendimiento que está directamente relacionado con el desarrollo de la corteza cerebral, del encéfalo o cerebro neomamífero, donde se encuentra uno de los mayores desarrollos del cerebro dentro de la escala animal. Esta relación directa entre el desarrollo de la corteza cerebral y el desarrollo social está demostrada científicamente en la correspondencia que hay en los primates entre el desarrollo de la corteza y el desarrollo social, siendo las sociedades más complejas y organizadas las de aquellos que poseen un mayor desarrollo de la corteza cerebral. Los humanos tienen un cerebro mucho más especializado que los primates, por lo cual, además de los sentimientos, manejan un proceso racional de entendimiento y de análisis muy superior al de todos los demás mamíferos, el cual está directamente relacionado con las partes más especializadas de la corteza cerebral, del encéfalo o cerebro neomamífero, específicamente en la región frontal, que le permite a los seres humanos adquirir conocimientos y desarrollar sociedades, culturas, tecnologías y comprensión de las leyes que rigen el universo. Para garantizar la supervivencia de las especies, el instinto está dotado de la capacidad para generar programas de defensa que se instalan en la parte más primitiva o básica del cerebro. En el ser humano también existe este cerebro primitivo, el cual se conoce con el nombre de paleoencéfalo o cerebro reptil. Si bien es cierto que estos programas de defensa protegen al ser humano primitivo, proporcionándole las respuestas fisiológicas y de conducta para huir o pelear, para las personas más evolucionadas, la mente reactiva es un estorbo para su desarrollo espiritual, así como para la trascendencia del sufrimiento, de la enfermedad y de los conflictos en las relaciones. El paleoencéfalo, cerebro reptil, sustenta una parte de la mente inconsciente o subconsciente, donde se graba, se aloja y se desarrolla el trauma psicológico, el cual determina la mayoría de los miedos y fobias que conforman la mente reactiva, la cual, en algunas ocasiones, lleva al ser humano a comportarse como un animal salvaje. Eso significa que todavía no hemos trascendido esas reacciones de defensa y son un verdadero peligro. La estructura genética del cerebro, la parte física, tiene 3 características. La parte más primaria la llamamos científicamente el paleoencéfalo, que es la parte donde está la característica instintiva del mantenimiento de la vida. Ahí están todos los principios automáticos como la respiración, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, todo lo que es automático, mas no es en sí mismo voluntario. Este es el cerebro reptil. El instinto tiene unos umbrales. Ante una situación cualquiera en el que el instinto reconozca que se ha pasado el umbral, él lo cataloga como peligro y genera una reacción de miedo que lanza un mensaje que se instala sobre la mente. El paleoencéfalo, cerebro reptil, es necesario para defender la vida, mientras se desarrollan estados mentales medios y superiores, que pueden reemplazar esta condición primaria
utilizando para ello la mente racional, el entendimiento, el análisis y la mente comprensiva. Fisiológicamente, esta posibilidad de desarrollo y de dominio de la mente racional sobre la mente reactiva está sustentada en la capacidad del cerebro humano para inhibir neurológicamente los impulsos y reacciones del cerebro reptil mediante la conexión neuronal que existe entre la región frontal de la corteza cerebral, donde se realiza el proceso racional, y el paleoencéfalo o cerebro reptil, en donde se realiza el proceso reactivo. Los comportamientos de los seres humanos se originan en tres diferentes aspectos mentales: defensa, sentimiento, razón, que se desarrollan sobre las tres características básicas del cerebro reptil, mamífero, humano, que son los tres aspectos mentales que almacenan limitaciones: miedo, sufrimiento y estrés. En la mente consciente o racional se aloja el sistema de creencias que determina los comportamientos aprendidos de la cultura correspondiente, los cuales se convierten en pautas mentales limitantes para la aceptación de nuevas ideas que le permitirían al ser humano alcanzar un estado de convivencia armónica, respetuosa y pacífica, facilitando de esta manera un desarrollo mental más equilibrado y comprensivo que lo acerque al renacimiento en amor y a la liberación definitiva de la lucha por la supervivencia, eliminando de paso los conflictos sentimentales que limitan la satisfacción personal y dando también la posibilidad de alcanzar la paz interior y la trascendencia permanente de las experiencias en los mundos de mortificación y prueba, correspondientes con los tres primeros niveles de evolución de la conciencia dentro de la forma humana. Trascender las limitaciones mentales le permite al ser humano elevarse por encima de la naturaleza del cerebro, para darle a su mente la característica de la conciencia trascendente o comprensión y alcanzar el cuarto comportamiento, el amor, el cual se caracteriza por confianza, lealtad y paz, que le permite a la conciencia no depender más de la materia para continuar su desarrollo dentro del campo de las dimensiones espirituales. De lo anterior se deduce la importancia de conocer herramientas y métodos técnicamente probados que, mediante un entrenamiento adecuado, permitan limpiar la mente consciente y subconsciente. De esta manera, se libera a la personalidad de las limitaciones adquiridas durante su proceso de desarrollo y facilita el desarrollo de la condición necesaria para el despertar espiritual o renacimiento de la conciencia, lo cual es el propósito del presente módulo. Para resumir, el paleoencéfalo, de evolución reptil, el estado instintivo, mente subconsciente y la información es defensa, traumas, fobias. El mesencéfalo, la evolución del mamífero, el estado sentimental, la mente consciente y la información es creencias e ignorancia. Y el telencéfalo, de la evolución del humano, el estado es el racional, la mente analítica y la información es de conocimientos y comprensión. Tenemos entonces un cerebro creativo, un cerebro reactivo y un cerebro instintivo. El creativo es la corteza cerebral con la evolución del ser heurístico. El reactivo es el sistema límbico con la protección del ego. Y el instintivo es la médula o tallo, que es la conservación de la especie. Aclaraciones. A pesar de que sabemos que ciertos comportamientos no son los más apropiados, nos resulta a veces difícil evitarlos. Esta situación se origina en los programas que tiene nuestra mente, que necesitamos limpiar y desmontar. Esto es lo que nos proponemos hacer en este taller, un trabajo de limpieza mental. Podemos asegurar que todas nuestras limitaciones están única y exclusivamente en la mente. Inicialmente, en el instante de la concepción, la mente es inocente, es decir, está limpia.
Sin embargo, la mente rápidamente se llena de información como parte del proceso de desarrollo de nuestra personalidad humana. Es inevitable llenarnos de limitaciones, creencias falsas, y el trabajo del desarrollo espiritual consiste en adquirir la capacidad de limpiar estas limitaciones. Esto requiere entender y comprender cómo funciona el proceso del universo y cómo está dentro de nosotros. Cuando yo aprendo a limpiar mi mente por mí mismo, después de haber pasado por una serie de limitaciones necesarias, se adquiere una nueva condición mental que se llama la condición de la pureza. La mente pura es una mente limpia, no tiene limitaciones, pero a diferencia de la mente inocente que tampoco tiene limitaciones, la mente pura no es contaminable, mientras que la mente inocente sí lo es. Por eso aspiramos a alcanzar el estado de pureza para que nuestra condición mental deje de ser vulnerable a un entorno cualquiera y para que podamos realmente liberarnos y ser felices por nosotros mismos. La mente es algo totalmente diferente al cerebro. La mente no es física como el cerebro. Para entenderlo, podemos poner el ejemplo de las computadoras. El cerebro podría ser como la computadora, la máquina, el hardware, y la mente sería el software, los programas, que pueden introducir información en la computadora o al revés, pueden grabar información que ya estaba en la computadora. La mente es independiente del cerebro, entra y sale, y sobre el cerebro se instala la mente. Sin el cerebro, la mente no puede instalarse porque tú puedes tener una memoria, pero necesitas la computadora para poder grabarla o leerla. El pensamiento sería como el ratón de la computadora. Los archivos de la mente están cerrados a menos que los abras o los cierres tú. Si abres un archivo de amor, tus pensamientos se llenan de amor. Nuestro cerebro izquierdo instala la mente analítica que tiene las características masculinas que se expresa a través de tu mano derecha y de tu lado derecho. Lo masculino es lo que emite y lo femenino es lo que recibe. La mente que se instala en el hemisferio derecho es una mente de características femeninas. Recibe información, es perceptiva y activa tu lado izquierdo. Por eso la mano izquierda es femenina y la mano derecha es masculina. El pensamiento es algo totalmente diferente. El pensamiento es una función de la mente, no del cerebro. El pensamiento es una onda de frecuencia variable que llamamos onda de frecuencia variable dimensional. La mente es un aparato maravilloso, emisor-receptor de información a través de ondas de frecuencia. Entonces, la mente puede emitir una onda de frecuencia, es un pensamiento emitido, o puede percibir una onda de frecuencia, que es un pensamiento percibido, sin que el pensamiento sea la mente. La mente maneja al pensamiento. El pensamiento, si no es voluntario, no es comprensivo. Para poder respetar a alguien que tiene un comportamiento diferente al tuyo, por ejemplo, alguien que te agrede, necesitas hacer un pensamiento comprensivo voluntario, porque automáticamente o racionalmente no voy a amar a mi enemigo, no puedo. Tiene que ser desde el centro de comprensión y voluntariamente dirigido. Hay algo que los tibetanos llaman el tercer ojo. Específicamente, la región frontal del cerebro es la región que maneja el razonamiento. Fíjense que no es ni siquiera la otra parte del cerebro, ni la de arriba, ni la de atrás, sino la región frontal. Precisamente aquí, en el entrecejo. En esa parte del cerebro se instala la parte mental del razonamiento, y el razonamiento es el que llega a conectar con la comprensión, y esta es la que nos puede liberar de los sistemas limitantes archivados en la mente. Esta comprensión es la que nos va a permitir ver el universo como el universo es, ver la vida como la vida es, tener la posibilidad de ser felices por nosotros mismos, de expresar el amor y desarrollar las facultades superiores.
Tenemos los 3 niveles del cerebro, que son los 3 niveles mentales: el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro racional. Cuando desarrollamos el 4º cerebro es porque pasamos al 4º nivel mental, que se desarrolla sobre el centro racional a nivel de comprensión. Entonces desaparece el inferior y quedan los 3 superiores: el sentimental, el racional y el comprensivo. El sentimental, manejado desde el comprensivo, gestionará solamente sentimientos positivos, porque los sentimientos negativos se originan en la parte instintiva. Lo que buscamos en este taller es desarrollar la habilidad para que podamos inhibir el sistema de defensas del instinto, para liberarnos de él y poder ser seres de paz a través del proceso de comprensión. La parte comprensiva ya no almacena cultura y conocimiento de ignorancia, almacena verdades reconocidas que llamamos sabiduría. Las verdades las voy separando de mis creencias, información aún sin verificar. Cuando yo tomo acciones desde la sabiduría, esto genera conductas respetuosas de todos los demás, conductas voluntarias, no automáticas, que van a dar un resultado interno y externo. Interno de paz interior y de felicidad, y externo de relaciones de amor. Esa es la trascendencia. No nos llevamos traumas de una vida a otra. Lo que viene entre una experiencia y otra es un diseño del destino, o sea, un diseño pedagógico donde adquirimos nuevos traumas, nuevos conceptos, nuevas limitaciones correspondientes con una necesidad de aprendizaje. Ahí el problema de las regresiones, porque tú vas a abrir archivos que están desinstalados y los vas a volver a instalar. Existe el peligro de que los vuelvas a instalar cuando ya estaban desinstalados, pero eso ya sería por ponerte en contra de las leyes. Todos, sin excepción, tenemos traumas acumulados, no tenemos la mente limpia. Algunos traumas son muy evidentes porque están limitando nuestra vida. Otros, de pronto no nos hemos dado cuenta de ellos hasta que sucede alguna situación específica. No dañan las relaciones, pero están allí. Cualquier situación que sobrepase alguno de los umbrales del instinto inmediatamente genera un trauma. Los umbrales del instinto son los 5 sentidos físicos, son las ventanas. Cada uno tiene un umbral y no es igual para todos los seres humanos, lo cual significa que una persona ante una visión, ante un sonido, ante un contacto, ante un sabor o un olor, puede generar un trauma si esa situación superó su umbral. Todas nuestras limitaciones están en la mente. No tenemos un problema en el cuerpo físico, ni en el cerebro, ni en la conciencia, ni en el espíritu. Tenemos un problema en la mente, en las memorias que podemos meter y sacar. Entonces vamos a limpiar las memorias. La idea es ir limpiando la mente tanto de las limitaciones subconscientes, traumas y fobias, como de las limitaciones conscientes que llamamos las limitaciones racionales, que son o de la cultura o del conocimiento, y conforman el archivo de ignorancia. El trauma no es ignorancia, porque ignorancia es persona que cree que sabe, y eso no está en el trauma. El trauma es una defensa que se origina en el instinto, pero se instala en la mente. Cuando ya logramos manejar conscientemente el proceso de la mente comprensiva, es cuando tú, neurológicamente, puedes inhibir a la mente subconsciente, inhibir las reacciones del paleoencéfalo y desconectar el instinto, porque ya no lo necesitas. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos con unas preguntas para verificar qué información hay dentro de cada uno de nosotros. Esas son preguntas para ubicar qué tipo de limitaciones tenemos en nuestros diferentes campos mentales. Háganlo con toda objetividad, no se vayan a engañar ni a jugar al santo ni al maestro. Simplemente anoten sus respuestas para que podamos empezar a trabajar la limpieza mental.
Primero, ¿ante qué pierdes el control? Hagan su propia lista. Verificamos que si pierdo el control es evidente que en mi mente hay un trauma. Tú estás controlando una reacción traumática desde la parte racional. Cuando se agota o se satura, entonces se dispara el trauma. Hay un dicho popular que dice: cuídate de la ira del hombre paciente. Una persona paciente controla sus traumas, pero no quiere decir que no los tenga. Hay que trabajarlos, descargando las emociones que se generan con distintas técnicas, pero no contra las personas. ¿A qué le atribuyes el no poder controlarte? Al trauma. No es un aspecto racional, es una reacción de tipo traumático, inconsciente, de la mente reactiva, automática. Por ejemplo, la claustrofobia es un trauma. La persona que tiene problemas de trabajo porque dice: no aguanto a mi jefe, ya me empezaron a dar órdenes, yo tengo que ser espontáneo, yo hago las cosas porque me nacen, no porque me las pidan. Eso es un trauma. Los traumas pueden afectar cualquier área: relaciones, salud, recursos o adaptación. Las adicciones no son de tipo traumático, sino más bien falta de fuerza de voluntad. Segundo, ¿ante qué te sientes ofendido? Puedo sentirme ofendido sin perder el control. Son cosas diferentes. Y puedo perder el control sin sentirme ofendido. Si nos sentimos ofendidos significa que tenemos ego. Los traumas no se ofenden. Los traumas reaccionan. El ego se ofende y podría conectar un trauma. ¿A qué le atribuyes el sentirte ofendido? Es el típico del ego. La ignorancia del ego se ofende con lo que los demás hacen. Ahí tenemos limitación conceptual. Eso es típicamente conceptual, no es traumática, es consciente. Tercero, ¿a qué temes enfrentarte? Si tenemos miedo a enfrentarnos a distintas situaciones, significa que tenemos miedos o traumas. ¿A qué le atribuyes el temor a enfrentar algo? Es típicamente traumática. Cuando yo empiezo a sudar pensando en que tengo que enfrentarme a algo, ahí está la reacción traumática. Por ejemplo, la persona que teme hablar en público. Son inconscientes porque no se disparan hasta que no me enfrento a esas situaciones. Cuarto, ¿qué es lo que más te dolería perder? Si hay algo que nos dolería perder, puede ser material o sentimental, podemos verificar que ahí está presente el ego o un trauma. Cuando tengo miedo a perder algo porque pienso que podría perder calidad o satisfacción de vida, eso es ego. Cuando tengo miedo de perder algo porque pienso que no puedo sobrevivir sin eso, eso es trauma. Los traumas no pertenecen al ego, son puramente instintivos, reaccionan. Todos estamos llenos de limitaciones mentales, como proceso natural de evolución, y el tener comprensión no significa que yo ya trascendí mis limitaciones. ¿A qué le atribuyes la dificultad de desprenderte de algo o de alguien? Al ego una parte, limitaciones de la mente consciente, y si está asociada a supervivencia, al trauma, limitaciones de la mente subconsciente. Por ejemplo, si tú crees, no puedo vivir sin esto, eso es un trauma, pero si tú dices, no quiero que mi hijo se vaya a vivir a Francia, eso ya es ego, torre de control. Antes de continuar con este taller, me gustaría saber si ustedes están dispuestos a limpiar su mente. Todo tiene una compensación, todo demanda un trabajo o un cierto esfuerzo, pero no miro el esfuerzo como algo desagradable, sino como una oportunidad. ¿A qué estás dispuesto
para poder controlarte? ¿A qué estás dispuesto para dejar de ofenderte? ¿A qué estás dispuesto para enfrentarte sin miedo a las situaciones de la vida? ¿A qué estás dispuesto para soltarte a la vida con toda confianza? Soltarse a la vida con toda confianza es dejar de controlar, dejar de tener miedo a perder. Mientras tengo la idea de posesión, mientras crea que algo me pertenece, no voy a estar en paz. Eso es el ego. Mientras crea que no puedo vivir sin ciertas cosas, eso es el trauma. Ambas son limitaciones mentales, porque no existe una persona que no tenga lo necesario para vivir, y no somos dueños de nada ni de nadie. Necesito estar dispuesto a limpiar mi mente consciente o racional y subconsciente o irracional. Para hacer ambas limpiezas hay unos procedimientos que implican que cada uno de nosotros se comprometa consigo mismo a hacerlo. Nadie puede hacerlo por otro. Son personales. Necesitamos hacer dos cosas: disponernos a sintonizar la mente para que le llegue información de sabiduría, de Dios, e instalar esa información en nuestra mente, porque si no la instalamos, es como si te dan un libro pero nunca lo lees, lo cual no serviría de nada. Instalar la información de amor significa desinstalarla del ego. Si ya he instalado la información en mi mente, sé que nadie puede hacerme feliz, que el libre es quien ha decidido ser feliz por sí mismo. Fisiológicamente podemos neutralizar la mente reactiva y salir del trauma, y comprensivamente podemos limpiar la mente conceptual. Tema 1. ¿Qué es la libertad mental? La personalidad con capacidad de asumir consciente y voluntariamente cambios de ideas y de comportamientos. La libertad es una condición mental del individuo que se caracteriza por su propia capacidad de ser feliz y de tomar y asumir sus propias decisiones frente a las situaciones cotidianas de la vida, sin depender de nada ni nadie para mantener su paz interior. Mentalmente libre es quien puede decidir ser feliz por sí mismo. La persona que alcanza la libertad mental también logra la invulnerabilidad de los sentimientos y se libera definitivamente de cualquier influencia externa negativa. La libertad mental te hace invulnerable a cualquier influencia externa. Puede decirse que una mente limpia es una mente libre, puesto que una mente contaminada con información falsa, traumas y fobias genera reacciones inconscientes de miedo, angustia, sufrimiento y estrés, que esclavizan la mente y determinan profundos estados depresivos, además de toda una serie de problemas de convivencia que producen agresiones, conflictos y fracasos en la vida del individuo. Una mente contaminada es un semillero de conflictos. Una mente limpia es una mente libre, inofendible e invulnerable. Esa es la mente que alcanza un discípulo avanzado o un maestro humano en sabiduría. La libertad se consigue cuando la persona logra la habilidad para limpiar su mente de toda la contaminación consciente y subconsciente adquirida durante el desarrollo de su personalidad. La libertad se alcanza cuando se logra limpiar la mente de la contaminación adquirida. La libertad mental se caracteriza por la serenidad, la paz y la capacidad de acción consciente que puede manejar una persona frente a cualquier situación, además de la habilidad para cambiar voluntariamente de pensamientos, comportamientos, conceptos y sentimientos. Es decir, la libertad mental es la habilidad para modificar voluntariamente su propia personalidad y aceptar fácilmente nuevas ideas que puedan aportarle un mejoramiento de vida, de comprensión y de relaciones
cada vez más satisfactorias con todos los seres vivientes. La libertad mental se caracteriza por la serenidad interior, la paz, la capacidad de acción consciente y por la satisfacción de las relaciones. Aclaraciones. Hay dos tipos de decisiones y ambas dependen de mí mismo. Primeras, las que son aciertos, decisiones acertadas con resultados satisfactorios que se originan en una comprensión mía. Y segundas, las que son errores, decisiones equivocadas con resultados no satisfactorios que se originan en una ignorancia interna mía. El error es una herramienta de evolución inevitable para aprender lo que necesito aprender. El camino del error es el camino de la sabiduría. Mientras más errores cometo, más oportunidades tengo de aprender. Y así vamos a recorrer el camino felices, sin culpar. Un maestro es aquel que ya cometió todos los errores posibles y aprendió de ellos. Los 3 pasos para enmendar un error, en el caso de los padres hacia los hijos, son: primero, reconozco que me equivoqué, tengo derecho a equivocarme. Segundo, le informo a mis hijos y me disculpo. Mira, no fue mi intención, hice lo mejor que sabía, pero yo cometí un error involuntario. Y tercero, la forma de subsanar el error es comprometerme conmigo mismo a no volver a cometer el mismo error, y a los hijos les corresponde manejar el error que yo cometí porque es parte de su propio destino. No asumir la vida es un vicio mental en el cual yo tomo decisiones y cuando no resulta como yo esperaba, entonces culpo a los demás de los resultados que obtengo. Culpar a otra persona es una limitación consciente. Les invito a hacer una renuncia. Renuncio a culpar a nadie ni a nada de las decisiones que yo tomo. Si estamos culpando, limitamos todas nuestras posibilidades de liberación y de felicidad. Mientras para mí exista el culpable de cualquier género, así sea yo mismo el que me culpe, estoy totalmente equivocado en el proceso de amor. Estoy actuando desde una limitación profunda. Mientras yo culpo, yo me culpo o me ofendo, yo soy un peligro para los demás y para mí mismo, porque si me ofendo, soy capaz de agredir, pelear e irrespetar a los demás. Para avanzar en el desarrollo espiritual, lo primero que necesito cambiar es la forma de comunicarme conmigo, es decir, conviene tener claro que las cosas a mí no me fastidian. Yo me fastidio con ellas. ¿Y por qué me molesto con lo que sucede a mi alrededor? Porque tengo una limitación mental y no acepto una situación externa que es del orden de la pedagogía del universo, a la cual llamamos problemas, aunque lo correcto sería llamarlos oportunidades de aprendizaje. Los seres humanos manejamos 4 niveles de problemas o oportunidades de aprendizaje. Primer nivel, el aprendizaje a través de las relaciones. Segundo, el aprendizaje a través de situaciones de salud con deterioro del cuerpo físico. Tercer nivel, el aprendizaje a través de situaciones económicas de escasez. Y el cuarto nivel son las oportunidades de ubicación para adaptarme al lugar donde me encuentro. Los seres humanos tomamos un cuerpo físico con 2 propósitos de amor fundamentales. Aprender a ser felices por nosotros mismos, ya que la felicidad es algo interno, y aprender a amar, que tiene que ver con lo externo, ser capaz de ver amor en todo lo que sucede a nuestro alrededor y verlo como algo necesario y perfecto para un proceso pedagógico. Hay un lugar donde yo puedo aprender a ser feliz, donde no hay felicidad. Hay un lugar donde yo puedo aprender a tener paz interior, donde no hay paz. Hay un lugar donde yo puedo aprender a amar incondicionalmente, donde nadie ama.
¿Qué me impide ser feliz? El ego. Lo único que me impide ser feliz está dentro de mí, en concreto en el archivo mental, formado por el sistema de creencias, ignorancia acumulada y el sistema de defensas, la mente reactiva del instinto donde está el trauma. En el mundo externo no existen problemas, existen eventos neutros, no existe ni lo bueno ni lo malo. Bueno o malo es el calificativo que mi mente le asigna a situaciones externas que le gustan o no le gustan. La incapacidad de ser feliz radica en interpretar lo que pasa fuera desde una mente que está llena de limitaciones aprendidas. En el campo mental consciente se encuentran la envidia, el odio, el egoísmo y todas las limitaciones del ser humano. Estas situaciones son originadas en conceptos culturales aprendidos que conectan con sentimientos negativos. El archivo genético es una creación de Dios y es perfecto. El archivo mental es el que hay que limpiar. Y el archivo espiritual también es perfecto. Desde la creación misma tenemos el amor y la felicidad en nosotros. Pero primero hay que reconocerlos y segundo hay que instalarlos. Ese es el trabajo del hombre. Eso no lo va a hacer Dios por nosotros. ¿Qué decisiones te harían feliz? Decídete a pensar siempre lo mejor de todo cuanto existe y sucede a tu alrededor y en tu interior. En ese momento serás feliz hasta lo que no entiendes. Si no lo entiendes, di, no lo entiendo, pero es perfecto porque está dentro del orden del universo. Yo me dispongo a ser feliz porque no hay ninguna situación externa de ninguna naturaleza que pueda quitarme la felicidad. La felicidad depende de mí. Es cuestión de entrenamiento. Dios no te va a hacer feliz, ni los maestros tampoco, ni ninguna persona, ni ninguna circunstancia. Nada ni nadie te va a hacer feliz a ti, a menos que lo hagas tú mismo. Mientras tanto, el universo, el Padre, los pedagogos te esperan. Tienen mucha paciencia, te esperan la eternidad, hasta que seas feliz por ti mismo. Tenemos muchos vicios mentales, el vicio de culpar, de no asumir, de pedir que alguien haga lo que yo tengo que hacer, el vicio de controlar a los demás, el vicio de sufrir por lo que los demás hacen, el vicio de castigar los errores. La felicidad es un estado mental interior, no es algo externo. Afuera no hay felicidad, hay circunstancias neutras. La felicidad es un estado absoluto de equilibrio interno. Paz es neutro. Felicidad es la proyección positiva de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, donde la paz siempre se origina en una comprensión. La felicidad es un resultado de la sabiduría que se manifiesta como sentimientos voluntariamente decididos por ti mismo y no inducidos por una situación externa. Las creencias no nos hacen felices porque las creencias son las limitaciones mentales. La que puede hacerme feliz es la sabiduría, la verdad. Por eso, el Maestro Jesús dijo: la verdad os hará libres. La verdad me hace libre y me hace feliz y me llena de paz. ¿Cuál es la verdad? La verdad es muy simple, facilísima de definir. Todo lo que te traiga paz, armonía y felicidad es verdad. Lo que no traiga eso es falso. ¿Qué te hace falta para decidir ser feliz? Instalar los nuevos programas en mi mente, y para hacerlo solo hay una forma: el entrenamiento constante, diciéndome a mí mismo todos los días desde la comprensión:
Todo lo que me sucede es perfecto y necesario para el orden del universo. Ninguna situación externa puede alterar mi paz interior. No hay nada que pueda impedirme ser feliz. ¿Cómo harías para tener siempre serenidad, paz y capacidad de acción consciente? Hay unos pasos a seguir. Primero, tener información nueva, de sabiduría. Si yo ya sufrí lo suficiente, me saturé de conflictos, entonces ya estoy dispuesto a adquirir nueva información de la verdad. Segundo, limpiar la mente. Limpiar la mente consciente, llena de conceptos y limitaciones de tipo cultural. Y subconsciente, la mente reactiva, automática, llena de un sistema de defensas. Tercero, instalar la información. Necesito hacer un entrenamiento, entrenar todos los días en el gimnasio de Dios, aquí y ahora, donde estás. No trates de cambiar nada de lo de afuera, porque sería como quitarle equipos al gimnasio. Necesitamos entrenarnos en el pensamiento puro, que llamamos alquimia. Necesitamos entrenarnos en el respeto a los demás, sin retirar los aparatos del gimnasio. Es respeto absoluto con todos los seres del universo, desde el más insignificante y pequeño, como un virus o una bacteria, hasta el más gigantesco, como una galaxia. Necesitamos entrenarnos en la expresión de amor, ver todo como un propósito de amor, sin juzgar, ni condenar, ni criticar a nadie por ninguna razón, porque comprendo que lo que hace es lo mejor que sabe hacer y es perfecto y necesario para el universo. La única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar algo. Cuando no puedo aceptar algo es porque no lo he comprendido, y si no lo he comprendido es porque tengo una limitación mental o me falta información de sabiduría. Las personas que buscan relaciones para ser felices ya se equivocaron, porque nadie puede hacerte feliz, solo tú mismo. Si yo voy a hacer relaciones desde amor, yo no entro a compartir mis limitaciones para crear conflictos donde no los había. Entro a compartir mis valores para complementar la vida de otras personas y complementar mi vida y complementar las funciones y las acciones y los servicios que hacemos. Ahí será desde amor. No busques al hombre perfecto o a la mujer perfecta, porque no existen. Existen las personas compatibles con las que tú puedes establecer relaciones. Pero si tú no eres feliz por ti mismo, nadie te podrá hacer feliz. Práctica de comprensión del tema 1. 1. ¿En dónde ubicarías la causa de los conflictos humanos? En nuestra mente, que está contaminada con información falsa. Aparentemente pareciera que los problemas del ser humano son algo externo, y lo que vemos fuera es solamente el resultado de lo que sucede en nuestro interior. Para solucionar nuestros problemas y conflictos humanos, lo único que necesitamos hacer es limpiar la mente. Quien se limpia ya no podrá ser contaminado. 2. ¿Qué sientes que esclaviza tu mente? La esclavitud y la libertad son aspectos internos. Lo que esclaviza mi mente son las creencias que se manifiestan como miedo, angustia, sufrimiento, intranquilidad, estrés, depresión. Todas estas manifestaciones interiores son síntomas inequívocos de la presencia de una contaminación mental, con ideas falsas. Nuestro trabajo de liberación comienza adaptándonos al mundo donde hemos nacido, que es un mundo perfecto. 3. ¿Cómo harías para ser totalmente feliz
en medio de un entorno conflictivo? Limpiando los archivos internos. El entrenamiento consiste en respetar lo que está pasando afuera sin interferirlo y sin permitir que eso que está pasando afuera pueda alterar tu felicidad y tu equilibrio interior. Eso se llama libertad mental. Yo diría que este ejercicio es el reto más grande que tiene el ser humano, porque para nosotros puede ser más fácil llevar un cohete hasta la luna que decir, mantengo mi paz frente a un conflicto. Puede ser más fácil enfrentarnos a la quiebra de una empresa y perder todo el dinero a que tengamos que decir, mire, yo cometí un error y me equivoqué, ya que esa parte interna tiene una fuerza muy arraigada y ahí es donde está nuestro trabajo por hacer. 4. Para ti, ¿qué significa la libertad mental? Cuando limpio la mente. La razón de algunos bloqueos y conflictos humanos es porque tenemos internamente una falsa concepción de libertad y una resistencia a obedecer la ley. Libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, sino decidir ser feliz por mí mismo, es decir, ser feliz cuando nada de lo que suceda a mi alrededor pueda afectar mi paz interior. Cuando decida expresar sentimientos, lo haré voluntariamente a través de sentimientos positivos de la parte alta, donde puedo expresar amor a través de hechos. Ese estado no se consigue sin un trabajo interior. Todo requiere un cierto nivel de esfuerzo, de entrenamiento para poderse desarrollar. Libertad significa que yo decida obedecer el orden del universo en lugar de ir en contra de él, y eso me dará un resultado extraordinario. Una persona con la mente limpia, ¿qué tipo de sentimientos tiene? Solamente tiene sentimientos armónicos, equilibrados y de amor, porque su mente está limpia. Lo único que hay que hacer para cambiar los sentimientos es limpiar la mente y automáticamente se cambian todos los sentimientos. 5. ¿Cómo puedes reconocer que ya eres mentalmente libre? Por los resultados internos de felicidad, paz interior y los sentimientos de amor, un estado totalmente armónico, y los resultados externos totalmente satisfactorios y de equilibrio que logras.